Mi madre me desinvitó de su propia fiesta de cumpleaños número 60. La frase aterrizó en mi cerebro con la sutileza de un ladrillo atravesando un cristal. Se quedó ahí, suspendida en el silencio de mi oficina, mientras mis ojos seguían fijos en el horizonte de la Ciudad de México, un mar de edificios y luces que se extendía hasta donde la contaminación me permitía ver. Desde el piso 40 de la torre más emblemática de Polanco, el mundo parecía ordenado, lógico. Un lugar donde el esfuerzo se traducía en resultados. Un lugar que no tenía nada que ver con la conversación que acababa de tener. El teléfono, un aparato de diseño minimalista que normalmente me encantaba, ahora se sentía pesado y frío en mi mano. Aún podía escuchar el eco de la voz de mi madre, Marta. Había llamado, como siempre, con un torrente de dulzura artificial, preguntando por mi trabajo, por mi salud, tejiendo una red de normalidad antes de soltar el veneno. Oye, Kenia, hija, había empezado, y yo, ingenua, pensé que sería para confirmar a qué hora llegaría a Querétaro el sábado. Tenía todo planeado. Saldría de la ciudad el viernes por la tarde para evitar el tráfico, pasaría 2 noches en casa, la ayudaría con los últimos detalles. Como siempre. He estado pensando en la fiesta, continuó, y noté un cambio casi imperceptible en su tono, una vacilación que era la antesala de una manipulación. Ya sabes que vendrá mucha gente, la familia de Dafne, la novia de Bruno, también. Son gente, pues, muy correcta, ¿sabes? De sociedad. El padre es notario, la madre tiene sus galerías de arte, gente importante. Asentí en silencio, aunque ella no podía verme. Claro que lo sabía. Llevaba meses escuchando la letanía de las virtudes de Dafne y su familia. Dafne, la directora de marketing. Dafne, la chica perfecta para mi hermano mayor, Bruno. Y bueno, hija, carraspeó, tú con tu trabajo, buscó la palabra, no para ser amable, sino para que la ofensa fuera más afilada. Tan moderno. Y tu forma de vestir, siempre tan funcional. No quiero que te sientas incómoda, ni que haya momentos raros. La gente puede ser muy preguntona. El aire en mis pulmones se sintió espeso. Momentos raros, mamá, ¿a qué te refieres? Ay, hija, no te hagas. ¿Sabes a lo que me refiero? Simplemente creo que sería mejor que esta vez no vinieras. Para evitar tensiones. Lo hacemos por ti, para protegerte. Protegerme. La palabra resonó como una burla. El cinismo era tan descarado que por un momento me quedé sin palabras. Sentí un calor que me subía por el cuello, la misma humillación infantil que sentía cuando me comparaba con Bruno. Mamá, dije, mi voz un hilo tenso. ¿Es tu cumpleaños 60? ¿Me estás pidiendo que no vaya a tu cumpleaños? Hubo un silencio. Un silencio largo, pesado, donde pude escuchar su decisión endureciéndose. Y entonces, la estocada final. La frase que demolería los últimos cimientos de la obligación que aún sentía. Kenia, dijo, y su voz ya no era dulce ni vacilante, sino fría como el acero. Si insistes en venir, si vas a anteponer tu capricho a la armonía de mi fiesta, entonces olvídate de que soy tu madre. Clic. Colgó. Sin esperar respuesta. Sin darme oportunidad de defenderme, de gritar, de llorar. Simplemente borró 32 años de existencia con un clic. Me quedé inmóvil, mirando la ciudad que había conquistado. Una ciudad que me respetaba, que pagaba millones por mi visión, por mi estrategia. Yo era Kenia, CEO de Aura Media, la mujer que construía y destruía reputaciones de marcas de lujo con una sola llamada. Pero en ese instante, no era más que una niña a la que su madre acababa de decirle que no era lo suficientemente buena. Mi mirada se desvió hacia la consola de palisandro que adornaba la pared lateral de mi oficina. Sobre ella, una caja de terciopelo azul de una marca de relojes suizos cuyo nombre la mayoría de la gente apenas podía pronunciar. Era mi regalo para ella. Un reloj de oro y diamantes, elegante, atemporal. Un símbolo. Quería decirle, mira, mamá. Lo logré. Y quiero compartirlo contigo. Ahora, la caja parecía una lápida.
La lápida de una relación que acababa de morir. Y yo, su asesina y su única doliente, sentí un vacío tan grande y tan profundo que amenazaba con tragarme entera. Bruno. Mi hermano mayor. El sol alrededor del cual siempre orbitó el sistema solar de mi madre. 2 años mayor que yo, pero 1.000.000 de años luz por delante en el afecto y la aprobación familiar. No era una mala persona, no en el sentido estricto de la palabra. Simplemente era débil. Un hombre criado en la certeza de su propio encanto, acostumbrado a que las cosas le llegaran fácilmente, o a que alguien, generalmente yo, se las solucionara. Mientras el eco de las palabras de mi madre todavía rebotaba en las paredes de mi mente, los recuerdos de Bruno y su pedestal dorado comenzaron a desfilar, uno tras otro. Como una procesión fúnebre de mi propia autoestima. Recordé una tarde, unos meses atrás. Había ido a Querétaro de sorpresa, esperando encontrar un momento de calma familiar. Encontré a Bruno en el jardín, hablando por teléfono con un amigo, pavoneándose mientras regaba las bugambillas de mamá. No me vio llegar. No, claro, es otro nivel, güey, decía Bruno, con ese tono inflado que usaba cuando quería impresionar. Dafne es directora de marketing para Latinoamérica en una firma importantísima de la Ciudad de México. Maneja cuentas de lujo, ya sabes, relojes suizos, coches alemanes. Una chingona. Y su familia, ni te cuento. Pura alcurnia. Me quedé oculta detrás de un rosal, escuchando. Dafne. La directora. En mi empresa, Aura Media, Dafne era una ejecutiva de cuenta senior. Buena en su trabajo, sí. Ambiciosa, también. Pero estaba a 3 niveles jerárquicos de ser directora. Era una de mis empleadas. Una de las docenas de jóvenes talentosos que trabajaban para mí. El coche alemán que manejaba era parte de un leasing corporativo que mi firma ofrecía. Los relojes suizos que manejaba eran los de nuestros clientes, marcas para las que yo misma había diseñado las estrategias de posicionamiento en el mercado. En ese momento, tuve el impulso de salir, de reírme en su cara y decirle, ¿sabes quién es la dueña de esa firma importantísima, hermanito? Pero me contuve, ¿para qué? Solo habría provocado un drama monumental. Mi madre me habría acusado de envidiosa, de querer opacar a mi hermano. Bruno se habría hecho la víctima. Y yo, como siempre, habría terminado siendo la mala del cuento. Así que di media vuelta y me fui, inventando una excusa por mensaje sobre un imprevisto en el trabajo. Era más fácil ser la ausente que la conflictiva. Mi vida estaba llena de esas pequeñas retiradas silenciosas. Esa era la dinámica. Bruno era la fachada, yo era los cimientos invisibles que la sostenían. Él era el príncipe heredero de un reino construido con mi dinero y mi sacrificio. Y Dafne era su trofeo, la prueba viviente de su supuesto éxito. Para mi madre, Dafne no era solo una novia. Era un símbolo de estatus. La validación social que ella siempre había ansiado y que, irónicamente, su hija la invisible podía comprarle por docenas, pero que nunca sabría apreciar. Comencé a reflexionar sobre la lógica retorcida de mi madre. Toda mi vida me había sentido como una inversión que nunca dio los rendimientos esperados. Estudié con becas, trabajé desde la universidad, nunca pedí un peso. Fundé mi empresa con un préstamo que yo misma conseguí y pagué. Mi éxito era silencioso, abstracto, basado en cosas que mi madre no entendía, estrategias digitales, valor de marca, proyecciones de mercado. Para ella, si no podías presumirlo en una comida familiar, no era real. Bruno, en cambio, era todo lo contrario. Sus logros eran pequeños, tangibles y, sobre todo, fáciles de contar. Un ascenso a subgerente en una empresa local, un coche nuevo, que yo ayudé a pagar, un viaje a la playa. Esas eran las cosas que Marta podía convertir en anécdotas, en medallas para adornar su propio pecho. Y ahora, con la llegada de Dafne, mi madre creía haber ganado la lotería social. Había encontrado la pieza final para su exhibición de familia perfecta. Y en esa exhibición, yo era un cuadro que desentonaba. Mi independencia, mi éxito real pero discreto, mi soltería, todo en mí era un recordatorio de que no encajaba en su narrativa.
No era la hija del notario ni la nuera del empresario. Era solo Kenia. Y Kenia, al parecer, ya no era suficiente. Me di cuenta de algo terrible: para mi madre, yo no era una persona, era una función. La función de proveer, de solucionar, de estar ahí en las sombras. Pero nunca, jamás, la función de brillar. Brillar estaba reservado para Bruno. Y yo acababa de ser oficialmente desterrada por cumplir mi función demasiado bien, tan bien que mi existencia misma se había vuelto invisible. Hay heridas que no sangran, pero que pesan. Pesan en el alma, en la memoria. Mi relación con mi familia era un museo lleno de esas heridas, exhibidas en silencio, cubiertas por el polvo de la costumbre. Y la pieza central de esa macabra colección, la más grande y pesada de todas, era una deuda de 750,000 pesos. Una deuda que no era mía, pero que yo estaba pagando en el más absoluto de los secretos. Sucedió hace exactamente 2 años. Recuerdo la llamada como si fuera ayer. Eran las 2 de la mañana de un martes. El tipo de llamada que solo puede significar 2 cosas: una tragedia o un desastre provocado por mi hermano. Esa vez, fueron ambas cosas. Era mi madre. Su voz, normalmente tan controlada, era un hilo de pánico puro, quebrada por sollozos ahogados. Kenia, hija, tienes que ayudarme. Es Bruno. Mi corazón se hundió. Lo primero que pensé fue en un accidente. ¿Qué pasó? ¿Está bien? Sí, está bien físicamente, susurró, y luego la compuerta se abrió y la histeria salió a raudales. Pero lo va a perder todo, lo vamos a perder todo, qué vergüenza, Dios mío, qué vergüenza. Me senté en el borde de mi cama, la seda fría de las sábanas contra mi piel, mientras mi madre, entre sollozos, me contaba la historia. Bruno, en su eterno afán por encontrar el atajo hacia la grandeza, se había metido en un negocio de criptomonedas con unos socios que resultaron ser estafadores. No solo había perdido todos sus ahorros, sino que había pedido dinero prestado a gente peligrosa. Gente que no aceptaba un no por respuesta. La deuda ascendía a 750,000 pesos. Y le habían dado una semana para pagar. Van a venir a la casa, Kenia, lloraba mi madre. Amenazaron con hacerle daño. Y con embargarnos, la casa de tu padre y mía. ¿Te imaginas el escándalo? ¿Qué va a decir la gente? Tu tío, tus primas. Seremos el hazmerreír de todo Querétaro. Escuché su pánico, y lo que más me dolió no fue el miedo por la seguridad de Bruno, sino el terror a la humillación pública. Su primer instinto no fue proteger a su hijo, sino proteger su fachada. ¿Y Bruno qué dice?, pregunté, tratando de mantener la calma. Está deshecho, pobrecito. Encerrado en su cuarto. No quiere ver a nadie. Siente que nos ha fallado. Pobrecito. La palabra me supo a veneno. Bruno, el hombre de 32 años, encerrado en su cuarto como un adolescente, mientras su hermana menor tenía que despertarse en medio de la noche para limpiar su desastre. La petición llegó, envuelta en lágrimas y chantaje emocional. Tú eres la única que puede ayudarnos, Kenia. Para ti esa cantidad no es tanto, ¿verdad? Con tu empresa, tú eres tan inteligente, hija. Siempre has sido nuestra roca. Salva a tu hermano. Salva el honor de esta familia. Y yo, la roca, la eterna salvadora, sentí como me agrietaba por dentro. Una parte de mí quería gritar, decirle que era problema de Bruno, que debía enfrentar las consecuencias de sus actos. Pero otra parte, la parte que había sido condicionada durante 30 años para buscar la aprobación de mi madre, la que creía que el amor se ganaba resolviendo crisis, esa parte tomó el control. Déjame ver qué puedo hacer, mamá, dije, mi voz sonando extrañamente lejana. Tranquilízate. Colgué el teléfono y me quedé mirando la oscuridad de mi habitación. No sentí compasión. Sentí una rabia fría y profunda. Rabia contra Bruno por su estupidez. Rabia contra mi madre por su cobardía y su manipulación. Y rabia contra mí misma por ser incapaz de decir no. A la mañana siguiente, con los ojos hinchados por la falta de sueño, realicé la transferencia.
Vi los números en la pantalla, 750.000.0. El equivalente al enganche de un departamento, a un coche de lujo, a un año sabático viajando por el mundo. Un clic, y el dinero desapareció de mi cuenta, volando para tapar un agujero negro de irresponsabilidad. Cuando llamé a mi madre para confirmarlo, su alivio fue casi palpable a través del teléfono. Gracias, hija, gracias. Sabía que podía contar contigo. Eres un ángel. Y luego, la daga final. Pero escúchame bien, Kenia. De esto, ni una palabra a nadie. A nadie. Ni a tu padre, si puedes evitarlo. Y mucho menos a Bruno. Le diré que conseguí un préstamo personal. Esto lo destruiría. Hay que proteger su confianza. Para que pueda levantar la cabeza otra vez. Proteger su confianza. Con mi dinero. Con mi sacrificio. Acepté. ¿Qué más podía hacer? Me convertí en la guardiana de su secreto vergonzoso, en la cómplice silenciosa de la farsa. La deuda se convirtió en un fantasma que vivía conmigo, un recordatorio constante de que mi valor en esa familia era puramente transaccional. Ellos me daban migajas de afecto condicionado, y yo les daba mi seguridad financiera, mi paz mental y, ahora, mi silencio. Ese era el trato. Un trato que nunca firmé, pero que había estado cumpliendo toda mi vida. Si la deuda era la herida más profunda, la promesa del collar de esmeraldas era la cicatriz más antigua. Una cicatriz que a veces olvidaba que estaba ahí, hasta que un gesto, una palabra, la rozaba y volvía a doler como el primer día. El recuerdo me transporta a mis 22 años. Es la tarde de mi graduación de la universidad. El sol de junio se filtra por las ventanas del salón, iluminando las motas de polvo que bailan en el aire. Llevo puesto mi vestido de graduación y sostengo con orgullo mi título, obtenido con mención honorífica. Mi padre me ha dado un abrazo torpe pero sincero. Bruno me ha despeinado el pelo en un gesto de hermandad distraída. Pero es la aprobación de mi madre la que busco con la desesperación de un sediento en el desierto. Me lleva a su habitación. El cuarto huele a su perfume, una mezcla de gardenias y algo más, algo que para mí siempre olerá a autoridad. Se sienta en el borde de la cama y abre su joyero, una caja de madera lacada con incrustaciones de nácar. De su interior, saca una pequeña bolsa de terciopelo negro. Esto era de tu abuela, dice, y su voz es un susurro solemne. Y antes, de su madre. De la bolsa, deja deslizar sobre la palma de su mano un collar. No es ostentoso, pero su belleza es innegable. Son 5 esmeraldas colombianas, de un verde profundo y acuoso, talladas en forma de lágrima y engarzadas en oro viejo. La luz del sol las hace brillar con un fuego interno. Tu abuela me lo dio cuando me casé, continúa mi madre, sin mirarme, con los ojos perdidos en las gemas. Me dijo, esto es para la mujer más fuerte de la siguiente generación. La que tenga el coraje y la inteligencia para llevar el nombre de la familia con honor. Levanta la vista y sus ojos, por una vez, parecen verme de verdad. Veo un destello de algo que podría ser orgullo. Mi corazón da un vuelco. Y esa mujer eres tú, Kenia, dice, y toma mi mano para poner el collar en ella. Las piedras se sienten frías y pesadas, cargadas de historia. Tú heredaste la inteligencia de tu abuelo y mi determinación. Bruno es el corazón de la familia, es bueno y noble, pero tú eres el cerebro. La que llegará más lejos. Me quedo sin aliento. Es lo más cercano a un te quiero y estoy orgullosa de ti que he recibido jamás. Las lágrimas me nublan la vista. Un día, concluye, cerrando mis dedos sobre el collar, esto será tuyo. Cuando encuentres tu lugar en el mundo, cuando demuestres de lo que eres capaz. Este collar será el símbolo de tu éxito. Me devuelve el collar, lo guarda de nuevo en su joyero y cierra la tapa. El momento ha terminado. Pero esas palabras se graban en mi alma. Se convierten en mi motor secreto. En los años siguientes, cada vez que trabajaba hasta tarde, cada vez que sacrificaba un fin de semana, cada vez que enfrentaba un desafío en mi carrera, pensaba en el brillo verde de esas esmeraldas. No por su valor material, sino por lo que representaban,
la aceptación, el reconocimiento, la prueba de que, finalmente, había ganado mi lugar. 10 años después, aquí estoy. He encontrado mi lugar en el mundo. He demostrado con creces de lo que soy capaz. Mi empresa es un referente en la industria. Mi nombre es sinónimo de éxito. Y sin embargo, el collar sigue en su joyero. Y la promesa se ha vuelto polvo. La ironía es tan cruel que casi me hace reír. El mismo día que me destierra de su vida por no ser suficientemente presentable, sé con una certeza absoluta lo que planea hacer. Bruno me lo ha confirmado sin saberlo. Mamá le va a dar a Daphne un regalo familiar muy especial. El collar. El símbolo de la mujer fuerte e inteligente. Se lo va a dar a la novia de su hijo. Una mujer a la que apenas conoce, cuya supuesta carrera es una mentira que yo podría desmantelar con un solo correo electrónico. Se lo va a dar no como un reconocimiento al mérito, sino como un soborno. Una ofrenda para asegurar a la nuera de buena familia que tanto anhela, para cimentar la fachada que tanto le importa. La promesa no era sobre mí. Nunca lo fue. Era otra herramienta de manipulación. Una zanahoria atada a un palo, siempre delante de mí, siempre fuera de mi alcance, manteniéndome en la carrera, esforzándome, produciendo. Y ahora que ya no me necesita, o que cree que ha encontrado una pieza más valiosa para su colección, simplemente cambia de dueña. Ese día, en mi oficina, con el reloj para mi madre en su caja y el recuerdo del collar en mi mente, la cicatriz se abrió. Y por primera vez, no sentí dolor. Sentí una claridad helada. El museo de mis heridas estaba completo. Era hora de cerrarlo. Para siempre. Si la llamada de mi madre fue la declaración de guerra, la llamada de mi hermano, al día siguiente, fue el insulto que me hizo cargar las armas. Sonó a media mañana. Estaba en una reunión con mi equipo creativo, revisando una campaña para una marca de yates. Vi su nombre en la pantalla de mi reloj y sentí una punzada de esperanza estúpida. Quizás llamaba para disculparse. Quizás había hablado con mamá y la había hecho entrar en razón. Me disculpé con mi equipo y salí al balcón de la sala de juntas. El aire de la ciudad olía a asfalto y a la promesa de lluvia. Bueno, contesté. Ken, dijo Bruno, con esa falsa jovialidad que usaba cuando sabía que estaba en terreno pantanoso. ¿Qué onda? Muy ocupada. Algo, ¿qué pasó, Bruno? Oye, hablé con mi mamá, empezó, y yo contuve la respiración. Me contó lo de la fiesta. Qué mala onda que no puedas venir, te vamos a extrañar. No me contó que te corrió. No me contó la barbaridad que te dijo. Sino me contó que no puedes venir. La narrativa ya había sido reescrita. Yo era la ausente por elección, no la exiliada. Ah, eso te dijo, respondí, mi voz plana. Sí, bueno, ya sabes cómo es mi jefa. Se pone un poco intensa con los eventos importantes, quiere que todo salga perfecto. No te lo tomes personal, ¿sí? Es que de verdad está súper emocionada con Daphne y su familia. Quiere impresionarlos. No te lo tomes personal. Las 4 palabras más invalidantes del universo. Me estaba pidiendo que entendiera, que empatizara con la mujer que me había repudiado. Que aceptara mi rol secundario en el gran teatro de su vida. Entiendo, mentí. Quiere que todo sea perfecto. Exacto. Y oye, hablando de eso, su tono se volvió conspirador, como si me estuviera contando un secreto emocionante. No sabes, mi mamá está que no cabe de la felicidad con Daphne. De verdad la adora. Creo que nunca la había visto así con ninguna de mis novias. Le cae increíble. Qué bueno, Bruno. Me alegro por ti. Cada palabra era una pequeña piedra de hielo en mi boca. Sí, es genial. Y fíjate, para que veas que tan en serio va la cosa. Mamá le va a dar un regalo súper especial en la fiesta. Algo de la familia. Un collar de la abuela, creo, una locura. Para que Daphne se sienta bienvenida, ¿sabes? Ahí estaba. La confirmación. Dicha con la misma naturalidad con la que se comenta el estado del tiempo.
El legado prometido a la hija fuerte e inteligente ahora era un obsequio de bienvenida para la novia del mes. No hubo vacilación en su voz, ni un atisbo de reconocimiento de la traición que eso significaba para mí. Para él, yo ni siquiera figuraba en la ecuación. El collar era simplemente una herramienta más para asegurar su propia felicidad. En ese momento, algo dentro de mí, algo que había estado agrietado durante años, finalmente se rompió en 1000 pedazos. La esperanza, la obligación, el deseo de complacer, todo se hizo polvo. Lo que quedó fue una calma fría y cortante. La calma de la certeza. «Guau», dije, y mi voz sonó extraña, como si perteneciera a otra persona. Qué detalle tan increíble de su parte. Daphne debe estar feliz. Claro. Bueno, te dejo que seguro estás a 1000. Cuídate mucho, ¿eh? Y no te preocupes, ya te mandaremos fotos de la fiesta. Sí, respondí. No te preocupes. De eso estoy segura. Colgué el teléfono. Miré mi reflejo en el cristal del ventanal. Vi a una mujer de 32 años, vestida con un traje de diseñador, con el pelo recogido en un moño impecable. Una mujer que proyectaba poder y control. Pero por dentro, la niña que siempre buscó la aprobación de su madre acababa de morir. Y en su lugar, había nacido algo nuevo. Algo mucho más fuerte. Y mucho más peligroso. La gota no solo había derramado el vaso. Había provocado una inundación. Y yo estaba a punto de construir un arca solo para mí. Después de colgar con Bruno, no volví a la reunión. Caminé en piloto automático hacia mi oficina, cerré la puerta y me paré frente al ventanal. La ciudad seguía ahí, indiferente. Pero mi mundo interior era un caos. La rabia y el dolor luchaban por el control, una batalla tan violenta que me dejó sin aire. Necesitaba un ancla. Necesitaba una voz que no estuviera contaminada por la disfunción de mi núcleo familiar. Solo había una persona en el mundo que podía ser esa voz. Mi tío Roberto. El hermano menor de mi madre. El opuesto a ella en casi todo. Mientras mi madre vivía obsesionada con el estatus y las apariencias en la sociedad de Querétaro, mi tío Roberto vivía en una pequeña huerta de aguacates en Michoacán, feliz con sus manos sucias de tierra y su camioneta vieja. Era un hombre honesto, directo y con un detector de mentiras incorporado que siempre había puesto nerviosa a mi madre. Él me había enseñado a andar en bicicleta, me había regalado mi primer libro de finanzas y, lo más importante, siempre me había mirado como si viera mi verdadero valor, no mi utilidad. Marqué su número. Contestó al segundo tono, su voz grave y cálida como siempre. Kenia, sobrina. ¡Qué milagro! ¿Ya te vas a animar a venir por unos aguacates o qué? Se me hizo un nudo en la garganta. La simple normalidad de su saludo casi me hace llorar. Hola, tío. Me encantaría, pero, te llamo por otra cosa. Mi voz debió delatarme, porque su tono cambió de inmediato. ¿Qué pasó, hija? ¿Estás bien? Te oyes rara. Y entonces, se lo conté todo. Las palabras salieron a borbotones, tropezando unas con otras. Le conté la llamada de mi madre, la humillación, la excusa de la familia de Daphne. Le conté la llamada de Bruno, la confirmación de lo del collar. Y por primera vez en 2 años, rompí el juramento que le había hecho a mi madre. Le conté lo de la deuda. Los 750,000 pesos. El secreto que me había estado comiendo por dentro. Al otro lado de la línea, solo hubo silencio. Un silencio tan denso que podía sentir su furia creciendo, acumulándose como una nube de tormenta. Cuando finalmente habló, su voz era un trueno contenido. Esa, se detuvo, buscando una palabra que no fuera una grosería. Esa mujer, tu madre, ha perdido el juicio. Y tu hermano es un parásito bueno para nada. Escucharlo decir en voz alta lo que yo solo me atrevía a pensar fue increíblemente liberador. Sentí que una parte de la carga que llevaba se desvanecía. Te prohibió ir a su fiesta, repitió, incrédulo. Después de que le salvaste el pellejo a su hijo de oro. Después de que has estado pagando sus cuentas por años. Y ahora le va a dar la joya de la abuela a una desconocida.
No, no, no. Esto no se queda así. No sé qué hacer, tío, admití, mi voz finalmente quebrándose. Estoy tan cansada. Lo sé, hija. Lo sé. Pero escucharme bien, su voz se volvió firme, llena de una convicción que me contagió. El cansancio se te va a quitar. Porque ya basta. Se acabó. Se acabó ser el cajero automático, la salvavidas, la hija invisible. Has construido un imperio tú sola, Kenia. Eres más fuerte y más valiosa que todos ellos juntos. Y es hora de que se los recuerdes. ¿Pero cómo? Susurré. No con gritos. No con dramas. Eso es lo que ellos esperan. Lo vas a hacer a tu manera. Con inteligencia. Con precisión. Con la misma frialdad con la que manejas tus negocios. Vas a cortarles los fondos. Vas a cobrar esa deuda. Y vas a hacer que el príncipe y su princesa se enfrenten a la realidad. Sin tu red de seguridad. Ya fue suficiente de protegerlos. Ahora, protégete a ti. Sus palabras no eran solo un consejo. Eran un permiso. El permiso que necesitaba para dejar de ser la víctima y empezar a ser la estratega. Colgué el teléfono no sintiéndome triste, sino sintiéndome poderosa. La niebla de la confusión se había disipado. El camino a seguir estaba claro. Mi tío Roberto no solo me había dado su apoyo. Me había devuelto mi propia fuerza. Mi conversación con el tío Roberto fue el catalizador. La tristeza se evaporó, reemplazada por una claridad glacial. El dolor seguía ahí, en algún rincón profundo, pero ya no estaba al mando. Ahora, mi cerebro deseo, el que analizaba riesgos, diseñaba estrategias y ejecutaba planes con precisión milimétrica, había tomado el control total. Mi familia se había convertido en un problema de negocios. Y yo era experta en solucionar problemas. Regresé a mi escritorio. El caos emocional se había organizado en una lista de tareas. 3 acciones. 3 movimientos en un tablero de ajedrez donde yo, por primera vez, decidía las reglas del juego. Acción número 1, cortar el suministro. Abrí mi laptop y entré al portal de mi banca privada. La interfaz, normalmente una herramienta de trabajo, se sentía ahora como un arsenal. Navegué hasta la sección de pagos programados. Ahí estaban, una lista de débitos automáticos mensuales que salían de mi cuenta con la puntualidad de un reloj suizo. El primero, Marta, apoyo mensual. Una cantidad generosa que le transfería desde que mi empresa empezó a ser rentable, para sus gastos, para que no le falte nada. Clic, ¿está seguro de que desea eliminar este pago recurrente? Una sonrisa amarga se dibujó en mi cara. Clic en confirmar. El pago para el mes siguiente, programado para dentro de 3 días, desapareció de la lista. El segundo, CFE, Querétaro. El recibo de la luz de la casa de mis padres. Lo había domiciliado a mi cuenta hacía años, después de que les cortaran el servicio un par de veces por olvido. Clic, eliminar. Confirmar. El tercero, Internet y cable, Querétaro. Lo mismo. Clic, eliminar. Confirmar. El cuarto y último, tarjeta de crédito adicional, Bruno. Una tarjeta vinculada a mi cuenta que le había dado para emergencias. Sus emergencias solían ser cenas en restaurantes caros y ropa de marca. Revisé el saldo. Había un cargo reciente de una joyería. Probablemente el regalo de cumpleaños para Daphne. Sentí una náusea. No la cancelé. Simplemente reduje el límite de crédito a $1. Inútil, pero simbólicamente satisfactorio. La próxima vez que intentara usarla, sería rechazada. Que él se encargara de la humillación. Observé la pantalla. En menos de 5 minutos, había desmantelado la infraestructura financiera invisible que sostenía su cómodo estilo de vida. No sentí culpa. Sentí una extraña ligereza. Como si me hubiera quitado un abrigo empapado que llevaba puesto durante años. Acción número 2, formalizar la deuda. Descolgué el teléfono y llamé a mi abogado,
un hombre brillante y despiadado que se encargaba de los contratos de mi empresa. Arturo, habla Kenia. Necesito un favor personal. Urgente. Le expliqué la situación de la manera más aséptica posible. Hace 2 años, realicé un préstamo personal a un familiar. 350,000 pesos. Tengo el comprobante de la transferencia. Quiero formalizarlo. Prepara una notificación de cobro de deuda. Legal, oficial, con todos los sellos que necesite. Quiero que se especifique que, ante la falta de un contrato previo, se establece un plan de pagos a partir de ahora, o se iniciarán acciones legales para el cobro total e inmediato. Entendido, Kenia, dijo Arturo, sin inmutarse. Era un profesional. ¿Para cuándo y dónde? Para este sábado. A las 8 de la noche en punto. Necesito que un mensajero certificado la entregue en mano al deudor. Se encontrará en el restaurante La Casona de la República, en el centro de Querétaro. En la reservación a nombre de Marta. Hubo una pausa. Pude imaginar a Arturo levantando una ceja. ¿En medio de un evento? Exactamente, respondí. Quiero que haya testigos. Considéralo hecho. Te enviaré el borrador en un par de horas. Colgué. El segundo misil estaba en su rampa de lanzamiento. Acción número 3, la emboscada corporativa. El golpe de gracia. Abrí mi correo electrónico corporativo. Redacté un nuevo mensaje. Para Dafne, su apellido, @auramedia, cc, comité directivo, completo, asunto, urgente y confidencial, revisión de desempeño y ética profesional, carácter obligatorio. Estimada Dafne. Por medio del presente, se le convoca a una revisión de desempeño y ética profesional de carácter urgente y obligatorio. Esta revisión ha sido solicitada directamente por la Dirección General debido a serias preocupaciones sobre una posible tergiversación de logros y credenciales profesionales, así como una conducta general que podría no alinearse con el Código de Ética de Aura Media. La reunión se llevará a cabo vía videoconferencia. Recibirá el enlace 10 minutos antes de la hora programada. Su asistencia es mandatoria. La no comparecencia será interpretada como una admisión de las faltas mencionadas y se procederá en consecuencia. Hora y fecha, sábado, fecha de la fiesta, 8:30 de la noche. Atentamente. Kenia Seo, Aura Media. Releí el texto. Era impersonal, aterrador y absolutamente incontestable. Al incluir a todo el comité directivo, me aseguraba de que ella entendiera que no era una simple charla, sino el principio del fin de su carrera en mi empresa. Programé el envío automático para el sábado a las 8:05 de la noche. Justo después de que Bruno recibiera su sorpresa legal. Cerré la laptop. El plan estaba en marcha. 3 acciones, coordinadas para detonar en un lapso de 30 minutos. Una sinfonía de consecuencias perfectamente orquestada. Me recargué en mi silla, y por primera vez en muchos días, respiré profundo. No sabía si lo que sentía era paz o simplemente la quietud del ojo del huracán. Pero de algo estaba segura, el juego había cambiado. Y yo iba a ganarlo. Los días que siguieron a la puesta en marcha de mi plan transcurrieron con una lentitud extraña, como si el tiempo mismo contuviera la respiración, a la espera del estallido del sábado. Para el mundo exterior, mi vida continuó sin alteraciones. Para mí, cada momento estaba cargado de un nuevo significado. Fue la semana en que el silencio se convirtió en mi arma más poderosa. Mi madre y Bruno intentaron contactarme. Primero, mensajes de texto casuales. ¿Todo bien, hija? No has llamado, escribió mi madre el martes. Lo leí, sentí la punzada de la vieja culpa, y la ignoré. El miércoles, un meme sin gracia de Bruno. Lo abrí para que viera las 2 palomitas azules y no respondí. El jueves, mi madre volvió a la carga, hija, solo para recordarte que la transferencia del apoyo no ha llegado. Debe haber algún problema con el banco. Leí el mensaje mientras estaba en una cena con un cliente potencial en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. Miré el platillo frente a mí, una obra de arte culinaria que costaba más que la mitad de ese apoyo,
y sentí una distancia sideral con la mujer que me había escrito. Borré el mensaje. Cada mensaje ignorado, cada llamada no contestada, era un pequeño acto de rebelión. Era yo, reclamando mi tiempo, mi energía, mi paz mental. Me di cuenta de cuánta de mi vida había pasado en un estado de alerta constante, esperando la próxima crisis, la próxima demanda emocional, la próxima factura que pagar. Ahora, el silencio en mi teléfono era ensordecedor y, al mismo tiempo, extrañamente pacífico. Me sumergí en el trabajo, pero de una manera diferente. Ya no como un escape, sino como un refugio de mi propia creación. Lideré reuniones con una confianza renovada. Cerré un contrato con una marca de coches eléctricos que habíamos estado persiguiendo durante meses. Mi equipo notó el cambio. Estás encendida, Kenia, me dijo mi director creativo. Y era verdad. Liberada del peso de mi familia, toda mi energía estaba enfocada, canalizada. Era magnética. El viernes por la tarde, mientras el resto de la ciudad se preparaba para el fin de semana, yo estaba en mi departamento, de pie frente a mi armario. Normalmente, a esa hora, estaría metiendo ropa en una maleta para ir a Querétaro. Estaría pensando en qué ponerme para la cena familiar, algo discreto, que no llamara la atención, que no provocara comentarios. En cambio, saqué un vestido negro de seda, uno que nunca me había atrevido a usar fuera de un evento de gala. Me lo puse. Me serví una copa del mejor vino tinto que tenía. Puse música clásica, me senté en mi sofá de diseño y observé el atardecer pintar el cielo de tonos naranjas y morados. La caja azul con el reloj de mi madre seguía en la consola, un mudo testigo. En lugar de sentirme sola, me sentí soberana. Dueña de mi espacio, de mi tiempo, de mis decisiones. Esa noche no hubo llamadas desesperadas, ni dramas inventados. Solo la calma. La quietud. La certeza de que a unos 200 kilómetros de distancia, una fiesta se estaba preparando. Una fiesta a la que no estaba invitada. Una fiesta que, sin que nadie lo supiera, estaba a punto de convertirse en el escenario de mi renacimiento. No era una venganza impulsada por el odio. Era algo más profundo. Era un acto de justicia poética. Un reajuste del universo. Durante 32 años, mi familia había escrito mi historia, asignándome el papel de personaje secundario, de extra conveniente. Esa semana, en silencio, había tomado la pluma. Y el sábado por la noche, iba a escribir un final de acto que nadie, absolutamente nadie, vería venir. Si estás encontrando valor en esta historia, si has sentido esa mezcla de rabia y esperanza, te pido un pequeño favor que significa mucho para mí. Dale un like a este video, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, y déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad del mundo me estás escuchando. Cada comentario, cada like, ayuda a que esta historia llegue a más personas que, quizás, necesitan escucharla. Te lo agradezco de corazón. Ahora, continuemos. El restaurante La Casona de la República era el epítome del gusto de mi madre, una antigua mansión colonial en el corazón de Querétaro, restaurada con más dinero que discreción. Lámparas de cristal, paredes de cantera rosa, meseros con pajaritas impecables. Era un escenario diseñado para impresionar, el teatro perfecto para la gran función de Marta, su cumpleaños número 60 y la presentación oficial de su futura nuera de sociedad. Había unas 30 personas, la crema innata del círculo social de mi madre, sus hermanas con sus maridos, algunos primos, las amigas del club de lectura y, por supuesto, la pieza central de la velada, la familia de Dafne. El padre, un hombre corpulento con un bigote cuidado, tenía el aire de importancia de quien está acostumbrado a firmar documentos notariales. La madre, delgada y elegante, analizaba la decoración con ojo crítico. Marta estaba en su elemento. Flotaba de mesa en mesa, vestida con un traje de lino color marfil, recibiendo halagos, su risa resonando un poco más alto de lo necesario. Había contratado a un trío de cuerdas que tocaba versiones instrumentales de boleros clásicos, un toque de clase que no pasó desapercibido. Mi hermano Bruno estaba radiante.
con su traje mejor planchado y una sonrisa de satisfacción permanente, interpretaba a la perfección su papel de hijo de oro. Llevaba a Daphne de la mano, presentándola a todo el mundo, su voz llena de orgullo. Les presento a Daphne, mi prometida, bueno, casi, decía, guiñando un ojo. Daphne, por su parte, era la imagen de la sofisticación. Un vestido de cóctel de diseñador, un peinado profesional. Sonreía, asentía, y contaba anécdotas cuidadosamente seleccionadas sobre su trabajo en la gran ciudad, omitiendo convenientemente que su jefa era la hija de la mujer que ahora la trataba como a la realeza. Jugaba su papel a la perfección. El único que parecía fuera de lugar era mi tío Roberto. Había llegado desde Michoacán esa misma tarde. Estaba sentado en una mesa de la esquina, con su guayabera blanca y sus botas de trabajo, observando la escena con una calma que yo sabía que era engañosa. Rechazaba cortésmente las copas de vino y se limitaba a beber agua mineral. No estaba allí para celebrar. Estaba allí como mi testigo silencioso, mi representante en el campo de batalla. Nuestros ojos se encontraron un par de veces a través del salón y me transmitió un pequeño y casi imperceptible asentimiento. La cuenta regresiva había comenzado. La comida transcurrió entre conversaciones triviales y risas forzadas. Escuché fragmentos de conversaciones, la tía Elena quejándose del servicio, el primo Ricardo presumiendo de su nuevo coche, la madre de Daphne hablando de su próximo viaje a Europa. Era un microcosmos de apariencias, una competencia silenciosa por ver quién tenía la vida más envidiable. Y mi madre era la reina de ese universo. Cada halago a la comida, cada cumplido sobre la decoración, cada palabra de admiración hacia Daphne, era un bálsamo para su ego. Estaba construyendo su legado en tiempo real, un legado basado en la ilusión, financiado por la hija que había desterrado. La ironía era tan densa que se podría haber cortado con un cuchillo. Pero nadie en esa sala, salvo mi tío, tenía idea de la verdad que se escondía bajo la superficie de esa noche perfecta. La función estaba en su apogeo. Y el telón estaba a punto de caer estrepitosamente. Justo cuando los meseros comenzaban a retirar los platos principales y a servir el café, Marta se puso de pie, golpeando suavemente su copa con un tenedor para pedir silencio. Una sonrisa radiante, ensayada frente al espejo, se extendió por su rostro. El trío de cuerdas dejó de tocar. El murmullo de las conversaciones se apagó. Era su momento. Queridos amigos, querida familia, comenzó, su voz temblando con una emoción calculada. Tenerlos a todos aquí esta noche, celebrando mis 60 años, es el regalo más grande que podría desear. Ver a mis seres queridos, especialmente a mi hijo, Bruno, tan feliz y tan completo, llena mi corazón de una alegría inmensa. Su mirada se posó en Daphne, quien le devolvió una sonrisa modesta y encantadora. Bruno hinchó el pecho, como un pavor real. El amor de un hijo es un tesoro, continuó Marta, pero ver a ese hijo encontrar a una mujer maravillosa, una mujer que lo complementa, que lo eleva, eso es una bendición. Daphne, querida, desde que llegaste a nuestras vidas, has traído una luz especial. Eres la hija que siempre soñé tener. Sentí una punzada helada al imaginar esas palabras. La hija que siempre soñó tener. Una mentira. Ella tenía una hija, una que estaba a 200 kilómetros de distancia, pagando por el mismísimo vino que ella estaba bebiendo. Y porque te consideramos ya parte de esta familia, dijo Marta, haciendo una seña a Bruno. Él le entregó una pequeña caja de terciopelo oscuro. Quiero darte algo que tiene un valor sentimental incalculable para nosotros. Algo que ha pasado de generación en generación, esperando a la mujer adecuada. Eran las 7:55 de la noche. Marta abrió la caja. Dentro, sobre un lecho de satén, descansaba el collar de esmeraldas. Las luces del restaurante hicieron que las gemas brillaran con un fuego verde y profundo. Hubo un suspiro colectivo de admiración en la sala. Con manos temblorosas, Marta sacó el collar y se acercó a Daphne para ponérselo. Daphne se recogió el pelo, inclinando la cabeza en un gesto de sumisión perfecta. Mientras Marta abrochaba el cierre del collar, un hombre con un uniforme de mensajería entró discretamente en el salón.
Se detuvo cerca de la entrada, mirando a su alrededor, sosteniendo un sobre grande y rígido. Eran las 8 de la noche. El hombre se acercó al capitán de meseros, le dijo algo en voz baja y señaló hacia la mesa principal. El capitán asintió y guió al mensajero a través del salón, justo cuando los aplausos por el gesto de Marta comenzaban a apagarse. El mensajero se detuvo junto a Bruno. «Señor Bruno», preguntó en voz alta y clara, rompiendo la atmósfera festiva. Bruno, desconcertado, se volvió. «Sí, soy yo. Tengo un documento legal para entregarle en mano. Necesito su firma, por favor». Un silencio incómodo cayó sobre la sala. Marta frunció el ceño, molesta por la interrupción. El padre de Daphne miró la escena con curiosidad profesional. Bruno, visiblemente nervioso, firmó en el dispositivo electrónico del mensajero y tomó el sobre. Lo sostuvo como si quemara. Eran las 8:05 de la noche. En el preciso instante en que los dedos de Bruno rompían el sello del sobre, una vibración insistente y aguda emanó de la mesa. No era una llamada normal. Era el tono de alerta corporativa de máxima prioridad de Aura Media, un sonido diseñado para no ser ignorado. Era el teléfono de Daphne. Ella lo miró, y su rostro perdió todo el color. En la pantalla bloqueada, se leía el asunto del correo, urgente y confidencial, revisión de desempeño y ética profesional. Y debajo, el remitente, oficina del aseo. Todo había sido sincronizado. 3 eventos, en apariencia inconexos, convergiendo en un único punto de impacto. El regalo, la deuda y la carrera. La farsa familiar y la realidad corporativa chocando de frente. La bomba de tiempo que yo había construido durante una semana acababa de empezar su detonación. Y el estruendo estaba a punto de ser ensordecedor. El tiempo pareció ralentizarse. Cada segundo se estiró, cargado de una tensión insoportable. Los 3 protagonistas de mi drama estaban congelados en sus respectivos momentos de pánico. Bruno, con el sobre en la mano, lo abrió con dedos torpes. Sus ojos escanearon la primera página. Vi, en mi imaginación, cómo leía las palabras: notificación de cobro de deuda, acreedora, Kenia, monto, 750,000 pesos mexicanos. Su mandíbula se desencajó. El color desapareció de su rostro, dejándolo con una palidez cerosa. La copa de vino que sostenía en su otra mano se tambaleó, y el líquido rojo se derramó sobre el mantel blanco como una mancha de sangre. Al mismo tiempo, Daphne, con los ojos pegados a la pantalla de su teléfono, intentaba procesar la información. Revisión urgente, ética profesional, comité directivo. El lenguaje corporativo era una sentencia de muerte para su carrera. En un acto de desesperación, se inclinó hacia Bruno, ignorando el vino derramado, y le susurró con la voz quebrada por el pánico. «Bruno, es una emergencia del trabajo, tengo una reunión, ahora, es obligatoria, es con la CEO, no entiendes, esa mujer es un tiburón, si te pone en la mira estás acabado, se llama Kenia». Daphne se detuvo en seco. La palabra Kenia quedó flotando en el aire entre ellos. Pude ver, como si estuviera allí, el momento exacto en que las piezas encajaron en su mente. La hermana rara de la que Bruno apenas hablaba. La CEO todopoderosa y temida de su empresa. La misma persona. Sus ojos se abrieron con un horror cómico. Miró el collar de esmeraldas que adornaba su cuello, luego a Bruno, luego al vacío. La directora de marketing acababa de chocar de frente con la cruda realidad. Fue entonces cuando mi tío Roberto, mi director de orquesta en la distancia, se puso de pie. Lento, deliberado. Levantó su copa de agua mineral. Su voz, acostumbrada a proyectarse en el campo abierto, resonó en el silencio sepulcral del salón. «Un brindis», exclamó, con una calma letal. «Un brindis por mi hermana Marta en sus 60 años. Que Dios le dé muchos más para que tenga tiempo de reflexionar sobre sus prioridades». Hubo un murmullo de confusión entre los invitados. Marta lo miró, fulminándolo con la mirada. Mi tío la ignoró por completo. Su mirada recorrió la mesa principal, deteniéndose en Bruno y Daphne con una pizca de desprecio. «Y ya que estamos en familia,
y con gente tan importante, aquí presente, continuó, su voz goteando sarcasmo, quiero proponer un segundo brindis. Un brindis por la gran ausente de esta noche. Mi sobrina. La que nunca está para las fotos, pero siempre está para pagar las cuentas. La tensión en la sala era palpable. Podías cortarla con un cuchillo. Un brindis por Kenia, proclamó mi tío, su voz subiendo de volumen. La brillante fundadora y CEO de Aura Media, esa firma importantísima de la que tanto presume la futura nuera. La cabeza de todos los invitados giró hacia Dafne, quien parecía que iba a desmayarse. El padre notario carraspeó, incómodo. Pero mi tío no había terminado. Su golpe final estaba por llegar. Y también, añadió, mirando directamente a Bruno, la generosa acreedora de la deuda de 750,000 pesos que su hermano contrajo por jugar al empresario. Deuda que, según este documento, parece que ya es hora de empezar a pagar. El silencio que siguió no fue un silencio normal. Fue un vacío. Un agujero negro de shock y humillación que absorbió todo el sonido, todo el aire, toda la alegría fingida de la noche. Todos los ojos estaban ahora fijos en la mesa principal. En el mantel manchado de vino. En el papel legal que temblaba en la mano de Bruno. En el collar de esmeraldas que brillaba en el cuello de Dafne como un grillete. Y en el rostro de mi madre, Marta, cuya sonrisa de anfitriona perfecta se había desmoronado, revelando la máscara de pánico y furia que había debajo. El telón había caído. La función había terminado. Y las luces de la cruda realidad iluminaban ahora un escenario de mentiras, deudas y secretos. La fiesta de las apariencias había llegado a su espectacular y catastrófico final. El vacío de sonido duró apenas unos segundos, pero se sintió como una eternidad. Luego, fue reemplazado por un caos sordo. El murmullo de los invitados se convirtió en un zumbido de chismes urgentes y miradas indiscretas. Nadie sabía a dónde mirar, pero nadie podía apartar la vista. Dafne fue la primera en reaccionar. Con un movimiento brusco, casi violento, se desabrochó el collar de esmeraldas y lo dejó caer sobre la mesa. La joya, que momentos antes era un símbolo de aceptación, ahora parecía radiactiva. Rebotó contra un plato de postre con un ruido sordo. Sin decir una palabra, tomó su bolso, se levantó y caminó con una rapidez temblorosa hacia la salida, sin mirar atrás. Su huida fue la primera grieta en el dique. Bruno, por su parte, estaba paralizado. Miraba el papel en su mano, luego a la silla vacía de Dafne, luego a mi tío, con una expresión de niño perdido y traicionado. Tú, balbuceó, dirigiéndose a mi tío. ¿Cómo pudiste? Mi tío Roberto lo miró, sin una pizca de simpatía. Yo no hice nada, sobrino. Solo dije la verdad. Algo que en esta familia parece que se les olvida muy a menudo. Se sentó, tomó un sorbo de agua y se cruzó de brazos, su trabajo había terminado. Fue entonces cuando Marta explotó. Su rostro, antes pálido por el shock, ahora estaba rojo de furia. Se levantó de golpe, su silla casi cayendo hacia atrás. Ignoró a los invitados, a su hijo, a su hermano. Su único objetivo era su teléfono. Lo sacó de su bolso con manos temblorosas, sus uñas pintadas de rojo marcando la pantalla mientras buscaba mi nombre. Los invitados, sintiendo que el espectáculo principal había terminado y que lo que venía ahora era demasiado íntimo y vergonzoso, comenzaron a levantarse discretamente. Hubo un murmullo de excusas, de se nos hace tarde, de tenemos que irnos. La familia de Dafne fue la primera en desfilar hacia la salida, con la madre lanzándole a Marta una mirada que mezclaba lástima y desdén. En menos de 10 minutos, el salón, antes lleno de risas falsas, quedó casi vacío. Solo quedaban unos pocos familiares cercanos, demasiado morbosos o demasiado leales para irse, y mi tío, el observador impasible. La fiesta de cumpleaños número 60 de mi madre había terminado antes de que se partiera el pastel. Su gran noche, el pináculo de su vida social, se había convertido en su humillación más pública. El teatro de las apariencias estaba en ruinas, y entre los escombros, mi madre, temblando de rabia, finalmente logró marcar mi número.
El enfrentamiento final estaba a punto de comenzar. Pero esta vez, se llevaría a cabo en mis términos. Estaba sentada en el sofá de mi departamento en Polanco, con una copa de vino en la mano, observando las luces de la ciudad. La música clásica llenaba el silencio. No estaba nerviosa. No estaba ansiosa. Estaba, en paz. Había lanzado mis misiles y ahora solo esperaba la confirmación del impacto. Mi teléfono sonó. En la pantalla, el nombre, mamá. Deslicé el dedo para contestar y activé el altavoz. Quería que mis manos estuvieran libres. Quería sentirme en control total de mi espacio. Bueno, dije, mi voz tranquila y serena. Kenia, gritó su voz, distorsionada por la furia y la mala señal del restaurante. ¿Qué demonios hiciste? ¿Qué acabas de hacer? Tomé un sorbo de vino antes de responder. Feliz cumpleaños, mamá. Espero que te haya gustado la fiesta. No juegues conmigo, escuincla insolente, arruinaste todo, mi fiesta, mi reputación, la familia de Daphne nos odia, Bruno está deshecho, todo por tu maldita envidia. Escuché su letanía de acusaciones. La misma narrativa de siempre, yo era la culpable, la envidiosa, la destructora. Pero las palabras ya no me herían. Rebotaban en el escudo de indiferencia que había construido a mi alrededor. Yo no arruiné nada, mamá, respondí con calma. Yo no mentí sobre mi puesto de trabajo. Yo no me endeudé por estúpido. Yo no humillé a mi propia hija. Yo, a diferencia de todos ustedes, no hice absolutamente nada esta noche. Solo me quedé en mi casa. Tal como me lo pediste. Hubo un silencio al otro lado. Pude escuchar su respiración agitada. Estaba buscando un nuevo ángulo de ataque. El dinero, siseó. Esa humillación a tu hermano. ¿Cómo te atreves a cobrarle? Somos tu familia. Exacto, dije. Somos familia. Y en mi familia, la gente no se roba, no se miente y no se traiciona. Esa deuda era un secreto que me pediste que guardara para protegerlo. Hoy decidí que la única persona a la que necesito proteger es a mí misma. El secreto se acabó. La caridad, también. Pero Daphne, su voz se quebró, revelando su verdadera prioridad. Ella se fue. ¿Y su trabajo? Kenia, por favor, no puedes. Oh, sí que puedo, la interrumpí, mi voz ahora con un filo de acero. Y lo haré. Porque resulta que cuando eres la dueña de la empresa, puedes decidir quién trabaja para ti y quién no, y no tengo interés en tener a una mentirosa en mi equipo. Hice una pausa, para que la siguiente frase tuviera el máximo impacto. Y ya que estamos hablando de trabajo, dile a Daphne que la espero en mi oficina. El lunes. A las 9 de la mañana. Que sea puntual. Clic. Colgué. Dejé el teléfono en la mesa. La conversación había terminado. El poder, por primera vez en 32 años, había cambiado de manos de forma definitiva. No sentí euforia. No sentí alegría. Solo una profunda y absoluta sensación de cierre. El último capítulo del libro de mi vida anterior acababa de ser escrito. Y estaba lista para empezar uno nuevo. Han pasado 2 años desde esa noche. 2 años de un silencio casi absoluto. Nunca demandé a Bruno. La amenaza fue suficiente. A la semana siguiente, mi tío Roberto me contó que mi hermano había vendido su coche y le había pedido dinero a varios amigos para darme el primer pago de la deuda. Me transfiere una cantidad modesta pero constante cada mes. Nunca hemos hablado de ello. Es una transacción fría, un recordatorio perpetuo de su error. Daphne se presentó en mi oficina ese lunes. Estaba pálida y demacrada. No intentó suplicar. Simplemente firmó su renuncia a cambio de un acuerdo de confidencialidad. Nunca más volví a saber de ella. Mi madre intentó de todo. Al principio, fueron llamadas furiosas. Luego, mensajes llenos de chantaje emocional. Después, llegaron las disculpas, envueltas en excusas y culpas hacia mí. Si tan solo hubieras hablado conmigo, nos obligaste a hacerte a un lado. Nunca respondí.
Hace unos 6 meses, mi tío me dijo que ella y mi padre estaban teniendo problemas económicos. El estilo de vida que mi dinero subvencionaba se había vuelto insostenible. Me preguntó si quería ayudar. Le dije que no, mi obligación había terminado. No los odio. El odio requiere demasiada energía. Simplemente, ya no siento nada. Son como personajes de un libro que leí hace mucho tiempo. Reconozco sus nombres, recuerdo su historia, pero ya no tienen ningún poder sobre mis emociones. Encontré una paz que no sabía que existía. Viajo, he empezado a salir con alguien, un arquitecto que admira mi fuerza en lugar de sentirse intimidado por ella. Mi empresa sigue creciendo. Pero mi mayor logro en estos 2 años no ha sido profesional. Ha sido personal. Aprendí a ponerme a mí misma en primer lugar. Aprendí que la sangre no te da derecho a envenenar el alma de alguien. Y aprendí que, a veces, la única forma de salvar una relación es terminarla. La caja azul con el reloj todavía está en mi departamento. Ya no la veo como una lápida. La veo como un recordatorio. Un recordatorio de lo que valgo y del precio que ya no estoy dispuesta a pagar por el amor de nadie. Dicen que la familia es sagrada, que los lazos de sangre son inquebrantables. Durante la mayor parte de mi vida, me creí esa historia. Acepté un rol que no me correspondía, pagué un precio demasiado alto por un afecto que siempre fue condicional. La noche de la fiesta de mi madre, no solo expuse sus secretos, me liberé de mis propias cadenas. Elegí mi dignidad por encima de su aprobación. Elegí mi paz por encima de su drama. Muchos dirán que fui cruel, que la venganza nunca es el camino. Otros, quizás, entiendan que no fue venganza, sino supervivencia. Así que ahora te pregunto a ti, que has escuchado mi historia, ¿me equivoqué al elegir mi paz? ¿Fui demasiado lejos al exponer la verdad de una manera tan pública y calculada? O a veces, para sanar, primero hay que amputar la parte infectada, aunque duela, aunque sea tu propia familia. Déjame saber tu opinión sincera en los comentarios. Tu perspectiva es importante para mí. Gracias por escuchar hasta el final. Si esta historia te ha conmovido o te ha hecho reflexionar, te agradecería infinitamente que le dieras un like a este video, te suscribieras al canal y activaras la campana de notificaciones. Así no te perderás más historias impactantes de la vida real que merecen ser contadas. Cuídate mucho y nos vemos en la próxima. Si están disfrutando de este relato, me darían una alegría muy grande si presionan el botón de hipear. Su apoyo significa muchísimo para mí y me anima a seguir buscando historias para ustedes. Muchas gracias de corazón.